Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Y con la orquesta Los Núñez, Ave Nacional. Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece desde la realidad, la clase del domingo. Muchas gracias a nuestros oyentes por sus mensajes, por sus observaciones. E iniciamos este programa con una observación bien importante. Felicitaciones al alcalde por permitir que el clásico de la montaña se viva en paz. Él lo permite. ¿Lo van a permitir ustedes, amables hinchas? Es decir, hinchas, ¿van a permitir que Nacional y Medellín jueguen un partido maravilloso, que nos recreemos y podamos salir del estadio y seguir siendo ciudadanos civilizados? ¿Lo van a permitir ustedes? En Acción Pública creemos que sí, porque todavía tenemos fe en ustedes. Esperemos al próximo domingo qué noticia le damos a los oyentes. Si todo transcurrió en paz. No sé, el técnico, ¿por qué no me pone sino la melodía del Nacional? Yo soy hincha del DIN. Y yo lo veo a usted de rojo, es hincha del rojo. Bien, pero por eso no vamos a pelear, ¿cierto? Eso es lo que queremos, amables oyentes, que en Acción Pública se entienda, a través de Acción Pública mejor, que es posible la convivencia. Hoy, como cada domingo, tenemos un equipo de trabajo extraordinario. Como siempre, ustedes saben que en la clase del domingo invitamos a los que más saben de los temas que vamos a tratar. Y hoy tenemos un tema bien complicado, bien interesante. Saludo a nuestro compañero Carlos Vides, que se encuentra de paseo y por eso no vino al programa. Está descansando. El único que no puede descansar es este pobre hombre. A ver si la producción algún día me manda a Europa, ¿cierto? A Asia, pues a descansar. Muy bien. Saludo especial entonces a todos nuestros oyentes en el mundo. Por eso hay que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque saludamos a nuestros oyentes en todos los usos horarios. Recuerden, está en camino el proyecto de unificación horaria en el universo. Y les hablaremos de eso en el próximo programa desde la perspectiva de la astronomía, lo que significan los usos horarios y lo que significa unificar el horario. Bueno, tenemos hoy a nuestro amigo y compañero médico, un hombre que ha trajinado mucho el camino de la ciencia y nos va a ayudar a interpretar lo último que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en torno a la dosis personal de consumo de estupefacientes, que eso tiene tanto de largo como de ancho. Juan Fernando Estrada, buenos días. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Bien, hombre, ¿por qué me dice doctor? Yo soy José Abad. Ah, bueno, muy buenos días, José Abad. Eso sí. Muy buenos días también para todos los oyentes. Claro, usted sabe que estamos en la clase del domingo. Claro que aquí sí tengo que decirle al juez, ¿le digo juez o le digo doctor? Johan, buenos días. Gracias, José. Buenos días a todos los oyentes. Johan. Bueno, me alegra eso. Péguese más al micrófono, por favor, Johan. Eso, al frente, porque es que el técnico está ahí atento y eso me gusta mucho, que esté pendiente de la jugada. Muy bien. Bienvenido, Johan. Yo sé que usted ha pasado ya por el trabajo de fiscal, ahora es juez de la República, ¿cierto? ¿Cómo no? A partir del 1 de abril, Dios mediante, tomo posesión en el cargo como juez. Bueno, o sea que vamos a tener las dos visiones. Y tenemos a una dama muy joven
Es que la productora trae unas damas muy jóvenes, aquí yo me asusto, porque es que saben mucho, y entonces yo a veces me quedo como callado, porque yo ya con tantos años no sé nada y ellas tan jóvenes y saben mucho, ¿sí o no, Juan? Sí, señor. Sí, no tiene que tener idea como me mira. Alejandra Sánchez, buenos días. Buenos días a todos, buenos días a los oyentes que escuchan este programa. Alejandra, ¿quién es usted? Dígale a los oyentes quién es usted. Bueno, yo soy psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, también soy enfermera de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en neuropsicología infantil de la Universidad de La Rioja en España. ¿Se dan cuenta, amables oyentes? Juan no dijo quién era porque ya lo conocen. ¿O usted quiere Sí, repetir señor. quién es usted? No, así está muy bien. Ah, bueno. Pero entonces, ¿se dan cuenta, amables oyentes? Es una profesional joven, bien preparada, que nos va a ayudar a interpretar y a Preparada entender. que un cumis, ¿no? Sí, sí. Bueno. Claro, muy bien. Saludo especial a nuestro rector, doctor Rodrigo Flores, al doctor Tapia, al rector, a todo el staff de profesores de la Universidad Autónoma que están enfrascados en una cantidad de proyectos interesantes, ¿no? Y eso es muy importante para la sociedad colombiana y para la justicia en especial. Bien, vamos con las sesiones acostumbradas. Lo bueno, en mi sentir, es la visita del presidente Obama a Cuba. Si ustedes, señores de la mesa, no están de acuerdo, lo hacen saber. Pero yo digo, y el equipo de producción ha seleccionado ese tema, porque creemos que después de tantos años de bloqueo económico, de distanciamiento en las relaciones, es un paso muy importante que da el presidente norteamericano después de 86 años de ningún presidente ir a la isla, ir en son de paz, porque es que siempre han mirado a la isla en son de guerra y de dominación, ¿no? Que el presidente Obama, además negro, vaya a Cuba a hablar con el dictador, es un buen síntoma. Y muchos me han cuestionado el tema por lo siguiente, pues porque ¿cómo es posible que un presidente demócrata vaya a visitar a un dictador? A mí me parece que eso es síntoma de buenos tiempos, porque están respetando la autodeterminación de los pueblos. Pluralidad. Ahora, claro, la pluralidad política, pero además eso abre el camino para nuevos entendimientos, el restablecimiento pleno de las relaciones y eliminar el bloqueo y permitir que finalmente Cuba sea la potencia que debe ser en el Caribe y en el mundo. Recordemos, todo el tiempo del bloqueo y Cuba sobrevivió. Son genios, por eso es lo bueno. Lo malo también del mundo tiene que ver con el cierre de las fronteras en la comunidad europea para la recepción de migrantes. Amables oyentes, en la zona de la comunidad europea hay cerca de 2.300.000 migrantes, la mayoría norteafricanos, centroafricanos y algunos asiáticos, donde hay conflicto. La presidenta Angela Merkel inicialmente asumió una actitud positiva para recibir a los migrantes y ubicarlos. Se han realizado una serie de trabajos allí en Alemania, en diferentes ciudades, para ese trabajo. Pero en las últimas elecciones regionales le fue muy mal. Y entonces tiene que empezar a cambiar su posición. Pero lo grave es que todos los demás países de la comunidad han cerrado las fronteras, entonces el problema migratorio en Europa se convierte en un problema mundial. Aquí lo habíamos dicho en un programa. Puede empezarse la Tercera Guerra Mundial con el problema migratorio. Pero a eso agreguémosle la cantidad de campos de refugiados que hay en Centro Europa, en el centro de África, especialmente en Darfur, con campos de refugiados donde habitan 400.000 personas en carpas. Por eso esta situación es lo malo. ¿Qué hace la humanidad? ¿Qué hacen las inteligencias de este planeta para resolver semejante problema? Hasta ahora siento que nada. Y lo feo. Somos demócratas, de eso no hay duda. Y nos gusta que la voz de los inconformes se sienta.
Somos amigos de la pluralidad ideológica y política. Somos amigos de la protesta cuando ésta se justifica. Pero no podemos cohonestar ni permitir que en aras del derecho a la protesta sindical se vitupere, se maltrate y se humille a quien no comparte esas ideologías sindicales y realiza su trabajo. Estamos hablando de lo realizado esta semana, el 17 de marzo, en el Palacio de Justicia, la dirigencia de Azonal Judicial, exaltando a la masa, promoviendo un mitin y una agresión contra una defensora pública, contra la doctora María Fernanda Osa, simplemente porque estaba cumpliendo con su trabajo. Recordemos, dirigentes sindicales y en general todos los sindicalistas del mundo, que hay derecho a disentir, máxime cuando ella estaba cumpliendo con su trabajo, que tenía que ver con la libertad de los que habían sido privados de la misma ese día y había que realizar audiencias preliminares. Llamado de atención a estos dirigentes sindicales que no respetan la autonomía de los demás. Por eso es lo feo y feísimo. Muy bien, amables oyentes. Ahora sí vamos a nuestro tema. Todos ustedes, o no, todos ustedes no, muchos de ustedes mejor, me han escrito planteando el problema que significa que la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 41760, del 9 de marzo de 2016, según algunos medios de comunicación, eliminar a través de esa sentencia la dosis personal de consumo de estupefacientes. Efectivamente, en los medios de comunicación lo leí y lo escuché, que algunos periodistas, y voy a hablar con claridad, absolutamente desinformados, llenaron de pánico a la sociedad colombiana y al mundo entero al decir que la Corte Suprema de Justicia había eliminado la dosis personal. Por eso hemos traído a un médico, hemos traído a una psicóloga, a un fiscal, hoy juez o próximamente juez, para que nos ayude a entender qué fue lo que dijo la Corte. Pero antes, muchos de ustedes también me escribieron preguntándome cómo entender lo de la adicción. Entonces, antes de ir a lo jurídico, yo quiero que hablemos inicialmente con el médico y la psicóloga sobre específicamente, Alejandra, ¿qué es eso de las adicciones y cuántas clases hay? Bien, pues las adicciones es básicamente pues una conducta repetitiva de consumo de una sustancia X o inclusive pues de un comportamiento en el caso de las adicciones como las ludopatías. ¿Cuántas clases hay? Están las químicas y están las conductuales. Adicciones químicas hace referencia pues a todos los sustancias lícitas y no lícitas, bien sea fármacos, marihuana, cannabinoides o lícitas como el alcohol, el cigarrillo, inclusive el café. Y conductuales hace referencia a estas adicciones que son más bien tipo psicológicas, que corresponden a comportamientos como la ludopatía, las adicciones al sexo inclusive y otras más pues. Bueno, Juan, ¿hay adicciones biológicas? ¿Cómo no? ¿Cuáles son esas? Hay adicciones que cuando las personas tienen dependencia física por alguna sustancia como tal, si esa dependencia física de la persona la lleva a que se sienta mal, que produzca signos o síntomas en su cuerpo, esas adicciones son biológicas, ¿cierto? Bien. Por eso se dividen en dos, en psíquicas y en físicas, y eso es lo que da el concepto de Bueno, adicción. miren ustedes, amables oyentes, cómo vamos entrando en un terreno bastante complejo. Y la pregunta que también me han hecho ustedes es, ¿puede curarse cualquier tipo de adicción? ¿Puede curarse? Joana. No. ¿Son incurables? Algunas son curables, otras no. Depende del grado de la adicción y de la adicción que haya generado el organismo mismo. Bueno, usted acaba de utilizar un término,
¿cierto? El grado de adicción. Y entonces ahí vamos vinculando lo que ha utilizado la Corte, ¿no? Juan, ¿qué es o cómo se puede entender el nivel de tolerancia del cuerpo humano? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a poner el concepto técnico para alejarlo un poquito de los conceptos que tenemos desde el punto de vista, digámoslo, popular. Correcto. Entonces, desde el punto de vista técnico hay dos términos, dos conceptos que son la tolerancia y la resistencia, ¿sí? La tolerancia hace referencia a que una persona que es adicta, es decir, que depende del consumo de una sustancia, sea psicológicamente o físicamente, ¿sí?, cada vez va a necesitar más de ese producto para poder satisfacer las necesidades que tiene de ellas, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando hacemos desde el punto de vista técnico la referencia a tolerancia, ¿sí? ¿Y la resistencia? La resistencia ya hace relación, bueno, más al término pues de la microbiología, pero hace referencia también a que una persona es resistente cuando ya ninguna dosis es buena. Es suficiente para satisfacer su anhelo, su deseo, ¿no? Bueno, correcto. Muy bien. Alejandra, en el campo de los estupefacientes, usted nos ha dicho que las adicciones son incurables. Algunas. En el caso de los estupefacientes, la adicción a los estupefacientes, ¿se puede hablar de posible cura? Pues la posible cura, lo que pasa es que vamos a hablar directamente de la adicción. La adicción es un proceso de aprendizaje, como decía el doctor. El cuerpo se va habituando cada vez más al consumo de la sustancia X. Es decir, la persona no experimenta con cierta dosis pues como los efectos que quiere esperar. Entonces, y dependiendo del estupefaciente, se puede hablar de una cura o no, y también del grado de la adicción, porque a mayor consumo de la sustancia, pues más difícil va a ser la cura de la adicción. Tiene que ver algo del organismo, ya el organismo se habituó, aprendió a vivir, porque el organismo reconoce a la sustancia, o sea, el cuerpo humano reconoce a la sustancia como una sustancia vital para la supervivencia. Ahí es donde hablaba el doctor de que aparecen, por ejemplo, ¿cómo se llama el trastorno, doctor? Usted sabe más, el trastorno de abstinencia. Eso es precisamente lo que más dificulta pues como el grado de la cura. Obviamente pues cuando va a haber como un tratamiento para un adicto, debe de ser terapia psicológica o conductual pues, y en el caso médico, que es como suplirle algún medicamento pues como que le baje el grado de ansiedad. Bien, por eso si me deja agregarle algo que la doctora ha explicado muy bien, pero en este sentido es que digamos que la cura allí no sería una cura real, lo que se debe tener es prevención. La verdadera cura de las adicciones sería la prevención, y eso yo digo que no hace referencia únicamente a la farmacodependencia, sino que hace referencia a todo, a las enfermedades en general. Bueno. La verdadera cura está en la prevención. Lo otro son tratamientos. Un alcohólico va a ser alcohólico toda la vida. Así ya no consuma alcohol, ¿cierto? Si a esa persona que se hizo un tratamiento, si esa persona que funcionó bien, que se alejó, que está sobrio por N horas o por N días o por N años, se pone en contacto en cualquier momento con esa sustancia, sus receptores neurológicos van a volver a reconocer esa sustancia y van a volver a necesitar de ella. Es indiscutible. Bueno, no se le puede decir, y perdóneme que no lo deje hablar. No se preocupe, mejor que hable usted. Sí, mejor. No se le puede decir a una persona que sea adicta, no se le puede decir, no se vuelva caprichoso, no sea escrupuloso, vea este poquito, es que usted puede ser social, es que déjese de cismatiquería.
No, una persona que ya tiene la adicción la va a conservar como una memoria neurológica por siempre. Bueno, van vinculando ustedes otro término bien interesante. Entonces significa que las adicciones son una enfermedad, Sí. no es un capricho. No es un capricho. Es una enfermedad y de hecho en el Manual Internacional de Diagnósticos Médicos y Psiquiátricos está contemplada como una enfermedad mental. De hecho, es la base para otras enfermedades mentales mucho más graves que son incurables, como el caso pues de la esquizofrenia. Muy bien. No solo a nivel internacional se considera una enfermedad cualquier tipo de adicción, especialmente a los estupefacientes, sino que en Colombia la ley 1566 de 2012 estableció precisamente que los adictos eran enfermos y deberían ser tratados por la EPS como enfermos. Eso es muy importante. ¿Por qué esta contextualización, amables oyentes? Pues porque vamos a entender qué fue lo que dijo la Corte en su sentencia. Es que no es sencillo estigmatizar a quien sufre una adicción porque debe mirarse como un enfermo. Y esa es la parte importante de este programa, que ustedes entiendan hasta qué punto un adicto es enfermo. Queda claro, no solo desde lo científico, sino desde lo legal. Es un enfermo y como tal debe ser tratado. El siguiente cuestionamiento es, ¿cómo deben ser tratados desde lo jurídico los enfermos de las adicciones? Y ahí sí, entonces, mi amigo Johan, usted tiene la palabra. Gracias, José. Entiendo y quiero entender la sentencia de la Corte de la siguiente manera. No es que haya eliminado la dosis de consumo personal que previó en algún momento la Ley 30 del 86 en el literal J del artículo 2. Lo veo más como un llamado a nosotros, que somos los encargados de examinar esos comportamientos que día a día se presentan, para hacerlo de manera concreta e individual en cada caso, ¿cierto? Porque aquí no hay una autorización per se para que el individuo lleve consigo droga estupefaciente, vamos a hablar en el caso de la sentencia marihuana, en cantidades inferiores a los 20 gramos. Porque hay que determinar también cuál es la finalidad de ese porte. Ahora, estamos centrados en el tema de que esa finalidad es el consumo personal. Y como bien lo explican anteriormente, estamos hablando de cuánto te exige tu cuerpo para el consumo. Y eso es lo que el abogado, bien sea desde la parte del acusador, o bien sea como juez o en la defensa, debe analizar. Y para este caso concreto, debo indicar también que aquí la carga dinámica de la prueba adquiere una fortaleza mayor, en tanto que es un asunto que corresponde demostrar a la defensa en el sentido en que su cliente o su defendido es un sujeto que utiliza esa sustancia de cara a satisfacer una necesidad propia. Más adelante podemos evidenciar ciertas dificultades que hay en los procedimientos policiales, sobre todo, donde el ente acusador parte de una dificultad de demostrar que el sujeto tenía una finalidad distinta, y creo que ese espacio está reservado para una discusión posterior. En el momento, y para responder tu pregunta, manifiesto esto: el tratamiento que se le debe dar al sujeto que es sorprendido con esta sustancia estupefaciente es un tratamiento particular dependiendo de sus condiciones personales. Bueno, entonces vamos entendiendo de una que la Corte Suprema de Justicia en momento alguno en su sentencia le da vía libre ni al microtráfico ni ha eliminado la dosis personal. Lo que está planteando es una situación especial, y ya digo yo, tomando más el aspecto psicológico y médico, cuando habla de cuánta cantidad requiere usted, requiere su cuerpo, requiere su mente. Porque ahí sí tenemos que considerar, yo creo que ustedes recuerdan a nuestro profesor J. Guillermo Escobar, yo no sé si ustedes lo recuerdan. Sí. J. Guillermo Escobar, cuando era fiscal del tribunal, en un procedimiento precisamente por estupefacientes, fue el primero que planteó la necesidad de analizar el nivel de tolerancia del organismo a los estupefacientes. Él ponía un ejemplo muy sencillo. Él decía, miren, le decía a los magistrados, miren,
hay ciudadanos que se fuman 2 cigarrillos en el día y están bien, se equilibran, ¿cierto? Pero hay otros que necesitan 40 y 50 cigarrillos. Otros necesitan 100 cigarrillos, otros no necesitarán nada, pues no son adictos al cigarrillo. Y eso exactamente sucede con el consumo de estupefacientes. Entonces la Corte lo que está es planteando ya otro tema de análisis y más desde lo científico que desde lo sociológico. ¿Por qué? Porque la determinación, y ustedes que son médicos lo saben, la determinación del nivel de tolerancia pasa por la antropología, por la biología, por la psicología, incluso por la génesis antropológica del mismo individuo. Hago referencia a la conformación del cuerpo, a los niveles, o mejor, historia de traumas o enfermedades que haya sufrido. Por eso el análisis del nivel de tolerancia parte de la necesidad de saber quién es el individuo. ¿De quién es el individuo? ¿De dónde viene? ¿Cuál ha sido su historia de supervivencia? Y hablamos de supervivencia porque se supervive en ciertos niveles sociales. Y eso va generando también unos patrones de comportamiento desde lo psicológico. Y hay una pregunta que me hace un oyente que me dice: José, ¿puede ser el mismo comportamiento de una persona que lo ha tenido todo desde su perspectiva mental y biológica a una persona que ha carecido de todo? ¿Podríamos esperar el mismo comportamiento, la misma actitud? Y eso tiene que ver con los niveles de tolerancia. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, Alejandra. Una razón muy sencilla. La persona que ha tenido todo y no se ha visto en el vaivén de carencias tiene unos niveles de equilibrio diferentes a quien se ha visto careciendo de todo y nunca ha tenido equilibrio en la satisfacción de sus necesidades. Y eso genera entonces unas ansiedades mayores y más angustiantes. ¿Es cierto? Es cierto. Bueno, ¿eso qué significa? Como lo dice Johan, ¿qué va a hacer entonces el aparato represor y persecutor, la Fiscalía General de la Nación, para resolver eso? Porque usted acaba de decir algo que es discutible. Le corresponde a la defensa probarlo. Si leemos la sentencia de la Corte, creo que esa carga dinámica de la prueba se le deja a la Fiscalía para poder acusar. Al fin y al cabo es el ente acusador. A ver, Juan. Sin embargo, si me deja, me disculpa, doctor Johan, que me meta en su campo un poquito, pero es que usted también es abogado, se le hace agua a la boca a uno para hablar sí, en algunos casos. Sí. Pero iba a decir precisamente eso. La abogada de la defensa en este caso, ¿cierto?, encaminó su defensa a la antijuridicidad, ¿sí? Es decir, a lo ilícito de la acción que estaba realizando este señor, este soldado, ¿sí? La lesividad, correcto. La lesividad. Y entonces ella la encaminó por ese lado, pero la Corte se encaminó fue en el estudio del soldado como tal, de la persona. Yo diría que entra en un problema, digamos que a las sentencias también hay que hacerles una mirada, no todas las sentencias tienen que ser erga omnes, es decir, para los oyentes, no todas las sentencias tienen que ir destinadas a que se cumpla irremediablemente para todo el mundo, sino que a veces los jueces, o mejor, en algunas ocasiones los jueces, o la mayoría de las ocasiones, tienen que estudiar el caso en particular, claro, sino que le sirve a uno como el precedente, la jurisprudencia le sirve como precedente para hacer nuevos estudios y nuevos análisis. Tendrían razón algunas personas que miran simplemente de corrido cuando dicen, entonces si ya no son 20 gramos, sino que 50 se pueden, entonces deja abierto el camino. Y los otros que son un poquito más abiertos y que están expectantes de su negocio dicen, entonces carguemos ahora 50 gramos en 10 paqueticos y empezamos a variarlo, ¿cierto?, a venderlo. Entonces, eso no se podría tomar ni se le podría dar ese tipo de argumentación a esa sentencia. Está claro, la Corte está diciendo allí, está diciendo, las personas necesitan tratamiento. A mí me deja preocupado de alguna manera es que la Corte diga, simplemente lo absuelvo y se acaba el problema, está viendo un enfermo. Debió haber dicho, no lo absuelvo, ¿cierto? Requiere esta persona tratamiento, lo absuelvo,
requiere esta persona tratamiento, que se le dé. Pero eso tiene que contar es con la voluntad del sujeto. Correcto, Con la voluntad. correcto. Pero yo quiero que Es el acto legislativo senador de 2009. Yo quiero que se me entienda bien, o sea, yo no pretendo evidenciar aquí una inversión de la carga de la prueba. Ahora, como ocurre con el error, lo mismo ocurre aquí. Si la defensa o el equipo, el binomio defensa-acusado, no se encargan de demostrar aquello que surge al interior de la persona, difícilmente lo hará el Estado, ¿sí? Para yo poder, como juez, llegar y decir en un momento que reconozco una adicción, que reconozco un error en la persona, tengo que contar por lo menos con la prueba que me ofrece ese binomio, claro, no el Estado. Aquí no estoy invirtiendo, repito, la carga de la prueba. Aquí lo que estoy diciendo es que hay fenómenos, hay situaciones que facilitan llegar al conocimiento y que esa facilidad precisamente la aporta es esa parte en el proceso penal. Sí, no, incluso hemos tenido experiencias con jueces aquí en la ciudad de Medellín, que ciudadanos, por ejemplo, que trabajan en las minas, que les cogen 200, 250, 300 gramos de marihuana, se demuestra que trabajan en las minas, que necesitan ese estupefaciente para poder trabajar, y los han absuelto perfectamente. Pero de todas maneras, por eso es tan importante el análisis de esta sentencia, porque la opinión pública ya da por hecho que la dosis personal terminó y que cualquiera puede portar cualquier cantidad. Lo que tú dices sobre el microtráfico, eso tiene otras connotaciones y las vamos a ver más adelante, porque sí hay factores diferenciadores entre uno y otro, y ahí es donde la fiscalía tiene que ser muy aplicada, y sobre todo para la captura. Lo que es importante para ir definiendo es que debemos entender que un adicto no es un delincuente. Eso es lo más importante que hay que entender. Porque además, discúlpame que te interrumpa, además de que el adicto no es un delincuente, también es importante, y lo resalta la sentencia, determinar que aquí no existe un tema de lesividad al bien jurídico. Aquí lo que está planteando la Corte es una situación de atipicidad, y el manejo sería totalmente diferente. Totalmente diferente. Bueno, me llama la atención, vamos entonces a vamos primero a Innovando Acciones, ¿correcto? Tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de resolverlas todas. Tenemos el mejor equipo, los más conocedores. De modo, amables oyentes, que tengamos paciencia y vamos a Innovando Acciones y luego a unos mensajes comerciales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Innovando Acciones saluda al mundo. Hoy un avance para la ciencia. Investigadores trabajan con ratones para mejorar la obesidad. Desde los años 40 se sabe que el hipotálamo es una región del sistema nervioso clave en la obesidad. Una enfermedad, por otro lado, compleja y causada por múltiples factores. Un nuevo estudio que esta semana publica la revista Science apunta a una nueva enzima de esta región cerebral como un nuevo agente implicado en los trastornos de peso. El hipotálamo, como explica a El Mundo el investigador Miguel López de la Universidad de Santiago de Compostela, es una zona muy primitiva del cerebro, muy blindada a lo largo de la evolución, porque esta es la que está encargada de regular mecanismos básicos de supervivencia, como la regulación del balance de la energía del cuerpo, el equilibrio entre las calorías que consumimos y las que quemamos. Desde el año 1994 se descubrió la leptina, que es una hormona que inhibe la ingesta de alimentos. Muchas investigaciones han buscado en el hipotálamo mecanismos sobre los que puedan actuar para influir en nuestro apetito y poder modificar el riesgo de la obesidad. En esta ocasión, una de estas piezas en el complejo PUS ha sido hallada por el investigador de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Gracias a los experimentos con ratones realizados por el equipo de Richard Ugar y Olof Lagerlof, se trata de una nueva función
de que la enzima OGT, al ser bloqueada en una pequeña zona del hipotálamo de los roedores, les provocó un llamativo aumento de peso en apenas 3 semanas. De hecho, si la actuación de la OGT para controlar sus niveles de apetito y su sensación de saciedad en solo 20 días, los animales triplicaron sus niveles de grasa corporal. Aunque recibían alimentos las mismas veces al día que los otros roedores, los animales sin esta enzima cerebral permanecían más tiempo comiendo e ingerían más calorías en cada ocasión. Por otro lado, si se restringía su acceso a los alimentos, los animales no engordaban, lo que los autores interpretan como una incapacidad para sentirse saciados en ausencia de la OGT. De alguna manera, explica en Science, la revista OGT actuaría como una especie de freno neuronal, un sensor capaz de lanzar mensajes de aviso al organismo indicando que usted ya ha ingerido suficiente alimento, por lo que podría tener interesantísimas aplicaciones en la lucha contra la obesidad en nosotros los humanos. Este es un avance para la ciencia, que lo están tratando con animales, con roedores. Hay que esperar. Con esto culminó nuestro avance en Innovando Acciones. Buen día para todos. Usted está escuchando Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos con la clase del domingo. Acción Pública, el programa que le entrega las respuestas que usted se merece. Bien, estamos entonces informándole a nuestros oyentes que el lunes 28 de marzo se atenderá al público en la Liga de Consumidores de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Allí podrán colocar sus quejas. La universidad ha dispuesto de un grupo de estudiantes con la asesoría del doctor Salazar, la doctora Lourdes Cañaveral y la doctora Isabel Uribe, para clasificar las quejas y establecer los trámites a seguir. Este es un gran paso de la universidad en este momento en torno a la atención a los consumidores y verificar que realmente los proveedores de todos los productos en el mercado cumplan con su responsabilidad, no solo en calidad, sino en precios y en atención de garantía, sobre todo, ¿no? Entonces los estamos invitando a aquellos que tengan problemas con sus proveedores a que se hagan presentes a partir del lunes 28, a partir de las 9 de la mañana, en la Universidad Autónoma. Bien, amables oyentes, muchas inquietudes porque el tema no es sencillo. Yo quisiera como poder tener más tiempo para hablar de todo lo que significa este gran problema. Ahora en el receso pues encontramos una serie de aristas bien complicadas, pero trataremos de todas maneras de dejar todo el tema bien ubicado para ustedes. Hablábamos hace un momento no solo de la complejidad del tema, sino las acciones que deben realizar las instituciones educativas. Alejandra, usted nos decía que las instituciones educativas en este momento, en el campo de la prevención, están realizando una serie de acciones. Sí, de hecho, en la ley 1616 de salud mental establece los parámetros para el trabajo de la prevención de conductas adictivas o de adicciones directamente a estupefacientes. Es como obligación de todas las instituciones educativas que existan programas y proyectos para la prevención y promoción de la salud y ante la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Eso establece unas directrices y unos campos de acción orientadas a campañas masivas
en cuanto a la prevención, el autocuidado de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, eso es muy importante, porque este problema va permeando a toda la sociedad. Pero nos encontrábamos también en la discusión con un asunto bien problemático. Usted es un ciudadano común y corriente, nunca ha consumido estupefacientes. Pero le dio, a raíz de todo esto que está sucediendo, le dio por comprar 30, 40 gramos de marihuana. Y lo lleva porque va para una finca y va a probar, Johan, y lo capturan. Este ciudadano no es adicto, tiene más de 20 gramos de marihuana. ¿Qué puede pasar con él? Igual como le decía hace un momento, cada caso concreto se tiene que analizar, porque aquí lo que la Corte plantea es precisamente que ese llevar consigo tenga una finalidad y es el consumo propio. Y allí escapa la esfera de los derechos de un tercero. Allí no se afecta a la salud pública y es como lo plantea la casacionista cuando lo refiere a lesividad, ¿cierto? Aquí, insisto, el tema es que ese porte, esa sustancia se lleve con esa única finalidad que es el consumo personal. Pero ojo, siendo adicto, y hay que demostrar la adicción. En el caso que nos plantea el oyente no es adicto. Ok, es un consumidor ocasional. ¿Cómo Entonces, Juan. Bueno, yo quiero y me disculpan, antes de que hablemos precisamente de esa dosis y del aprovisionamiento, que miremos que el consumo tiene varias categorías, ¿sí? Entonces, está el consumidor experimental, el que voy a probarlo a ver qué pasa conmigo. Está el recreativo, que sepan los oyentes que no todos somos o serán o pueden ser recreativos. Hay algunos que tienen más afinidad o no por la droga o por el alcohol o por el tabaco, que solamente por hacerlo una vez como uso recreativo, entonces se va a quedar en ello y ese es un riesgo que se corre. Pero también entonces está el adicto que ya tiene la dependencia psíquica o psicológica, pero hay algunos circunstanciales, el que está en la parranda y entonces se lo entrega y se lo pasa. Entonces esas cosas hacen que yo no pueda probar dentro de un proceso, de pronto no pueda probar que lo tenía para el consumo personal. Ahí sí le cedo yo entonces nuevamente y me disculpa que lo haya interrumpido. No, le devuelvo Juan. La pelota a Joan para que nos lo que sucede en este caso es que la misma Corte incluso lo advierte. Esa condición de consumidor no puede ser ni caprichosa, ni supuesta, ni presunta. Hay que demostrarla, ¿cierto? Ahora, insisto en este tema, la Corte nos está haciendo referencia a que esa sustancia que se lleva consigo y que excede por poco, por mucho, la cantidad permitida, hace parte a una presunción que admite prueba en contrario. Ya no es una presunción iure et iure, sino que aquí hay que demostrar cuál era la finalidad de ese llevar consigo, lo que implicaría que existiese la posibilidad o la probabilidad de que el tratamiento que se le dé a ese caso que se plantea sea similar al que la Corte le dio al caso de este soldado. A ver, Joan, yo diciendo, a ver, porque es que se me ocurre lo siguiente. Uno es el problema de la antijuridicidad y otro es el problema de la tipicidad. La Corte en esta sentencia resuelve el asunto diciendo no es delito. Esa conducta no es delictiva porque es un enfermo. Cuando hablamos de la tipicidad estamos diciendo que no es típica porque no violenta el bien jurídico tutelado, ¿correcto? Bien. Correcto. Entonces se me ocurre que el caso del ciudadano recreativo que lleva sus 30 gramos de marihuana para una parranda y lo cogen, tendría que analizarse por vía de la atipicidad, no de la inexistencia del delito. No es consumidor. Es decir, que tendría que demostrar que él no lo lleva ni para volverlo un negocio, ni para ofrecerlo, ni para transportárselo. Eso serían a otra algunos de los persona que lo elementos, tenga. claro. Sí, Pero lo más importante sería demostrar que esa cantidad no vulnera el bien jurídico tutelado y por lo tanto la conducta es atípica, sin tener que demostrar que es un adicto, porque ahí tendría un problema. Entonces me parece que la interpretación es interesante en la medida en que ya tendríamos que trabajar
El aspecto de la antijuridicidad y el aspecto de la tipicidad. Pero, Joan, ¿por qué no le explica usted a los oyentes qué es antijurídico y qué es atípico? Usted que sí sabe de eso. Vamos a hacer el ejercicio y vamos a tratar. Sí, para que nos dar una entienda. explicación. A ver. El comportamiento que el legislador ha previsto como de probable ocurrencia y ha categorizado como un tipo penal, tiene unos elementos que al verificarse en el caso concreto, si corresponde exactamente, podríamos decir que el comportamiento es típico, ¿sí? En ausencia de uno de estos elementos, o en la parte subjetiva, en la ausencia de un elemento que permita indicar que el sujeto no ha obrado con dolo, como es la naturaleza de ese delito, se tornaría el comportamiento igualmente atípico por ausencia de dolo. Ahora, frente a la antijuridicidad, podemos afirmar que la contrariedad de ese comportamiento de derecho genera una faceta de la antijuridicidad que es puramente formal, y mirado desde la otra faceta, que es la material, encontraríamos allí que el bien jurídico tutelado, en este caso salud pública, realmente se ve amenazado, que hay una efectiva amenaza o puesta en peligro, y que esto se hace sin la existencia de causales que justifiquen el comportamiento John, del sujeto me agente. acaba de llegar un mensaje y me dicen, mire, está muy bien lo que habla el señor juez, pero es que ¿por qué tan técnico? Está bien que es la clase del domingo, pero es que nos escribió un señor que es lustra, que trabaja debajo del metro. Nos dice, no estoy entendiendo nada, dígame cómo es más sencillo, porque es que eso está muy técnico. Gracias, don Jorge, por la comunicación. A ver, Johan. Bueno, entonces concluyamos. El hecho es, si el legislador lo previó, como tal lo hace en el artículo 376, el comportamiento de llevar consigo droga estupefaciente es un comportamiento típico. O sea que si usted lleva, ya está tipificándose la conducta. Exacto. Muy bien. Ahora bien, el bien jurídico tutelado de la salud pública, ¿cierto? Es un bien jurídico supraindividual, le pertenece a toda una sociedad. Si esa droga yo la llevo con una finalidad de suministrarse a la otra persona a cualquier título, el comportamiento se tornaría antijurídico, ¿cierto? Muy bien. Existiría entonces unas causales que justifican el comportamiento. Ahora bien, demostrar si soy adicto, si no lo soy, si la sustancia que llevo es para mi propio consumo, se resuelve, y en ello voy a hacer una distinción. La casacionista acude a la antijuridicidad, a la ausencia de antijuridicidad, y no hay que desconocerle razón en ello. Claro. Caso concreto, la Corte llega y le dice, un momento, aquí el tema no es de ausencia de antijuridicidad, sino de atipicidad, y plantea unos argumentos igualmente válidos para ello. Pueden ocurrir cualquiera de las dos variables y ello dependerá, insisto, del caso concreto. Bueno, lo más importante es tener claro que si usted tiene la sustancia para su consumo, son unas las consecuencias, pero si usted la tiene para regalarla, para venderla, son otras las circunstancias. Y ahí arribamos al tema complejo que usted planteaba ahora, Juan. Bien, la sentencia, y es lo que ha exacerbado el ánimo de los medios de comunicación, en el sentido de que supuestamente la sentencia permite la proliferación del microtráfico por las cantidades que pueden llevar los vendedores de estupefacientes. A mí me parece que no tiene la connotación que le están dando. ¿Por qué? Usted lo decía ahora, Joan. ¿Quién tiene que probar si usted la tenía para su consumo, si usted es un expendedor o si usted es un adicto? ¿Quién tiene que probar cada una de esas fases? Si se trata de expendedor o de alguien que está suministrando, es apenas obvio que el Estado es quien tiene la carga de demostrarlo. Lo dije hace un momento, si lo que concurre es una situación personal, como lo es un error de prohibición, como lo es una condición de adicto, allí insisto, ¿sí?, en que quien debe aportar ese elemento de conocimiento tiene que ser la defensa. Y vuelvo y recalco sobre el tema de que no estoy invirtiendo la carga de la prueba. Aquí existe un dinamismo en la actividad probatoria, y en sentido práctico es a la defensa a quien le queda mucho más fácil, mucho más práctico aportarlo. Porque insisto,
Si usted lleva la droga estupefaciente consigo y esa supera la dosis personal, en principio el comportamiento se tornaría atípico y eso es lo que el Estado tiene que... el comportamiento se torna en típico y el Estado es quien tiene que demostrar que usted la llevaba consigo. El Estado está en imposibilidad, y no lo estoy justificando, de demostrar cuál era la finalidad por la cual usted llevaba consigo ese estupefaciente. Aquí llamo la atención de la actividad del policía de vigilancia, porque comúnmente, ¿qué ocurre? Observan a un sujeto, ¿sí? Ellos advierten en el informe de captura en flagrancia que él, al notar la presencia del policía, asume una actitud sospechosa y eso es lo que lo lleva a hacer un cacheo. Encuentran que llevan consigo sustancia estupefaciente. Diferentes presentaciones, una bolsa con sustancia verde vegetal con características similares a la marihuana, o diferentes paqueticos, cada uno de 3 cigarrillos armados, ¿sí?, con la misma sustancia. Y aquí nos metemos en el campo de la especulación, de la inferencia, para determinar si la finalidad era el consumo propio o la distribución. Sí, el Estado está en la capacidad de prestarle atención a ciertos lugares determinados donde se tiene conocimiento se me escapa la palabra, donde abunda el comportamiento de la distribución, cercanos a colegios o puntos de la ciudad que mucha gente conoce, ¿cierto? Y es allí donde el policía de vigilancia debe detenerse un momentico y observar cuál es el comportamiento del sujeto, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo el sujeto? Y él se convierte en un testigo del Estado para demostrar que la finalidad no era el consumo. Ahora bien, un sujeto que se desplaza tranquilamente en su bicicleta, lleva un morral en la espalda y al ser abordado por la policía lo requisan y justo dentro del morral, en el bolsillo más escondido, lleva su bolsita con marihuana, ¿sí? Igual lo trasladan a las instalaciones de la URI porque llevaba consigo droga estupefaciente en cantidades superiores a la permitida. Ese trámite inicial conlleva a que al sujeto se le judicialice por ese comportamiento. Ahora, posteriormente, ante un juez de conocimiento, se tendrá que debatir esa situación. Bueno, es muy importante diferenciar esos estadios, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta como un oyente desprevenido. Sí. ¿Es posible que yo, por tener esa bolsita de marihuana en mi mochila, cuando voy en la bicicleta, llevo 40 gramos de marihuana, le pueda decir a quien me está deteniendo, mire que la Corte Suprema de Justicia dijo que la podía tener? Pues yo creo que sí. No, y peor aún, ¿qué pasa si a ese sujeto el fiscal de la URI le da la libertad por atipicidad del comportamiento con base en esta sentencia? ¿Podría el sujeto devolverse una vez ha recobrado la libertad y decirle, fiscal, devuélvame la marihuanita? Que yo es que creo que sí. Sí. Pues sí, es mía. Sí, es perfectamente posible. Exacto, pero no ocurre. Bueno, pues es que por eso este programa, para ilustrar a la gente. Yo veo, Juan, que usted tiene cierta malicia por ahí. Ahí me acaban de preguntar para la doctora, la psicóloga, un poco de cosas que ya le voy a trasladar eso. Pero miren, lo que dice Joan es cierto. A usted lo capturan, 40 gramitos, es para su consumo, a usted lo dejan en libertad. Usted está en todo el derecho de decirle al fiscal, señor fiscal, devuélvame mi bolsita, que es mía, o usted me la va a comprar. Tiene que ser así. Ahora, a compartir. Y yo sé que muchos fiscales van a decir, no, pues ¿cómo le ocurre? ¿Cómo se ocurre? No, ¿cómo se me ocurre? No, claro que es así. ¿Por qué? Porque la marihuana es de él no está cometiendo ningún delito. Ya lo dejó en libertad. Y entonces ahí vienen las prevenciones, señora psicóloga. ¿Cómo vamos a resolver el problema de las prevenciones en las adicciones? Miren lo que preguntan. José, antes de que le des la palabra a la doctora Alejandra, yo sí quiero hacer una precisión. No es que usted no haya cometido ningún delito, porque la investigación continúa. Bueno, ¿cierto? Sí. Entonces, que quede claro que la libertad del sujeto no pone fin. Y entonces no se la van a devolver porque es un objeto de delito. Bueno, eso lo decidirá cada quien, ¿cierto? No, pero no lo devuelven después. Yo también vivo en la mente de todos. Claro, yo le van a decir, no, esto no se puede devolver porque es un elemento del delito y la investigación continúa. Yo sé que van a decir eso. Señores oyentes o amables oyentes, ya ustedes tienen ahí la idea de qué deben hacer. Alejandra, entonces, ¿cómo se previenen las adicciones? ¿Qué produce la marihuana? ¿Qué produce el bazuco? ¿Qué produce la cocaína?
porque es que los oyentes se preocupan. Hay algunos que no han consumido y dicen, bueno, ¿por qué a la gente le gusta tanto eso? ¿Qué es lo que se siente? No tiene que decirlo desde su propia experiencia, porque no le va a preguntar si ha consumido, no, sino desde su preparación académica. Bueno, ¿cómo se previene? Pues fundamental la prevención en las escuelas, ¿cierto? Escuelas y colegios. Adicionalmente es importante la familia. Uno de los factores, llamémosle factores protectores, es decir, elementos que más previenen a una persona que consuma X o Y sustancia son las condiciones familiares. ¿Cuáles condiciones? Ejemplo, que no haya muchas peleas, que sea bien tratado, que todas estas condiciones óptimas familiares son las que realmente aseguran pues como una prevención en casa. Alejandra, pero déjeme decirle lo que muchos oyentes están pensando. El 72% de las familias colombianas son disfuncionales. Podemos pensar en que va a haber un buen ambiente de prevención frente a las adicciones cuando las familias tienen todos los problemas que tienen. Ahora hay un asunto de la Organización Mundial de la Salud que establece que somos conscientes de que este tipo de cosas suceden en las familias, que tenemos familias disfuncionales, familias con dificultades realmente graves. Por eso es que es fundamental el trabajo que se haga en los colegios. La Organización Mundial de la Salud habla de que este tipo de prevenciones deben de ser orientadas a través de las 10 habilidades para la vida, que finalmente son orientadas a crear en el individuo lo que nosotros le llamamos la resiliencia, la capacidad… Alejandra, ¿cuáles son esas 10 habilidades para la vida? Me llamó la atención el tema. Bueno, las 10 habilidades, pues le voy a mencionar las que me acuerdo. Bueno. Control del estrés, toma de decisiones, fundamental, porque finalmente en el ámbito de una persona decidir o no cuando le presentan la posibilidad de consumir una sustancia X es la toma de decisiones. Perfecto. Control de emociones también, la asertividad, la buena comunicación con las personas, entre otras pues que… Muy bien, pero importantísimo lo de las 10 habilidades para la vida. Me parece bien interesante el tema. Continuemos entonces frente a las prevenciones. Bueno, le contaba pues que estas 10 habilidades las trabajamos directamente para la prevención de las conductas adictivas en los niños y adolescentes. Ahora ustedes se preguntarán, ¿es que solamente es para los niños y adolescentes? No, también las universidades están obligadas a través de sus programas de bienestar universitario a trabajar esta prevención en la población universitaria. Por ejemplo, en la Universidad Pontificia Bolivariana tenemos la Universidad Saludable, que también son todas este tipo de campañas masivas con los universitarios orientadas a la prevención ¿cierto? Ahora creo que… Bueno, muy bien. Los oyentes tienen muchas preguntas, lo que pasa es que no hay posibilidad como responderlas todas, sino que tenemos que ser más o menos puntuales. Me preguntan, ¿sí o no la Corte Suprema de Justicia permite el microtráfico? Yo tengo que ir a unos mensajes comerciales. Al regreso vamos a plantear el tema, pero además un saludo especial a nuestro compañero Hernán Salazar, ilustre investigador, y le informo a usted y a todos los oyentes que a partir del día miércoles el programa se publica en YouTube, se publica los miércoles para que usted lo pueda escuchar allí todo y nos puede enviar sus mensajes. Entonces queda pendiente la pregunta, señores. La Corte Suprema de Justicia permite con su sentencia la proliferación del microtráfico. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Estamos en Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos con nuestro programa Acción Pública, la clase del domingo. Me dice nuestro amigo Control que tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Sí, quién habla? Juan Camilo Henao Cárdenas. Juan Camilo, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Adelante. Bueno, vengo pues escuchando el programa, yo soy alumno del profesor Juan y he hecho pues aquí como varias preguntas. Me gustaría responder a la pregunta pues que hicieron antes de salir a propagandas
que si la Corte Suprema de Justicia permite el microtráfico o está buscando permitir el microtráfico. Hace unos días atrás estábamos en una discusión, inclusive en una clase con un profesor, y llegamos a la conclusión de que en sí la Corte Suprema de Justicia lo que está buscando es una legalización, y lo hace de una manera implícita, por cuanto nos dice, aceptamos el, por decirlo así, porte o consumo, pero no nos dice hasta qué tope, no nos dice en qué circunstancias, a pesar de que la Corte ya ha ido fallando mucho respecto al tema. Bueno, Juan Camilo, yo le voy a dar traslado a su profesor Juan. ¿Es eso lo que dice la Corte? No, pero esa no fue en mi clase. No, pues eso es de penal, y lo de penal se lo dejamos al profesor Joan. Yo soy profesor de responsabilidad. Sí. No, yo veo que los profesores aquí van a sacar el cuerpo. Yo veo que los profesores van a sacar. Aquí la mala nota la van a sacar ustedes, profesores. No deja uno de tener opiniones en ese sentido. Uh-huh. No deja en todo caso uno de pensar que, como lo decíamos al principio, que le abre una puerta a los que sí están pensando en ese trabajo diario, ¿sí? Recuerden que la delincuencia está 24 horas al día pensando cómo resolver su problema negocial. Claro. Y obviamente si está haciendo el análisis, dice, me deja una puerta abierta, porque al no decirme cuál es la cantidad, aquí no la están ni siquiera duplicando, sino que le están poniendo el 250% a la cantidad. Pero a ver, yo pienso, Juan, y discúlpame, y Juan Camilo, a ver, yo creo que la interpretación no puede ser en ese sentido de que la Corte no nos dice cuánto. Correcto. No, la Corte está diciendo de acuerdo con lo que su cuerpo necesita, y por eso iniciamos el programa con la psicóloga hablando de lo que son niveles de tolerancia. Precisamente, y allá quería llegar, creo que lo dijimos ahorita, el Alzheimer ya no me da, o será la marihuana. No, mentira. El Alzheimer ya de pronto no me deja, pero lo decíamos ahorita, esto es una situación particular que la Corte está definiendo únicamente en el caso de este soldado. Tuvo en cuenta el aprovisionamiento que hizo para la salida que iba a hacer a Coromoro, allá a hacer lo que tenía que hacer en su trabajo como soldado regular. Entonces, no puede uno simplemente decir que eso lo va a trasladar y que le va a dar un efecto erga omnes a toda a su sentencia, ¿no? Eso es lo que se tiene que interpretar, Juan, claro. Cada situación tiene que ser particular. Lo que es que la habilidad del distribuidor también la tiene que tener el agente que lo detiene, lo que estaba diciendo el ahora, fiscal que lo investiga, claro, y el defensor cómo lo hace, y el juez que es el aplicador de justicia. Pero Juan Camilo, discúlpame, entender o pretender interpretar la sentencia en el sentido de que tácitamente o implícitamente está la Corte legalizando el consumo, a mí me parece que es una interpretación extrema. ¿Por qué? Y muy política. Y muy política. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo la Corte es, primero, y lo analizamos aquí, los adictos son enfermos. Como enfermos no pueden ser tratados como delincuentes. Y para que no sea tratado usted como delincuente, tiene que demostrar que es un enfermo adicto. Claro. Y pusimos el ejemplo anterior del ciudadano que es consumidor ocasional, que ya tiene también otra vía para evitar que se le apliquen 6 años de pena por portar 40, 50 gramos de marihuana. Entonces, la legalización, entre comillas, me parece que está muy lejos. Yo creo que lo que está haciendo la Corte es abrir espacios de entendimiento y de interpretación para evitar que tantos ciudadanos por 3 o 4 gramos de cocaína, 40 o 50 gramos de marihuana esté pagando cárcel. Yo lo veo así, Juan Camilo. Yo voy a parafrasear un poco al doctor Eugenio Fernández Calier, uno de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien en una conferencia en el auditorio del Palacio de Justicia hace un año y medio, ya venía haciendo referencia a estas situaciones concretas. Y a manera de anécdota, él en el auditorio pregunta en ese momento, nos pregunta al personal masculino, ¿quiénes usan camisa talla 40? Algunos de los asistentes levantaron la mano. Él dice, imagínense ya que el legislador a partir de este momento dice, todos los hombres tienen que usar camisa talla 40. ¿Qué ocurre? A algunos les va a quedar estrecha,
a otros les va a quedar grande. Perfecto el ejemplo. Esto es lo que ocurre con esta situación. ¿Cuál es la dosis de su propio consumo? De su propio. De su propio. No lo que establece la ley 30 del 86 al fijarlo en 20 gramos. Eso es un parámetro para tener en cuenta, sí, pero el caso concreto nos dará la respuesta final. Bueno, Juan Camilo, ¿qué otra inquietud tiene usted? Una pregunta más puntual al profesor. Profe, nosotros en la clase que estamos viendo hemos hablado ya de la responsabilidad en todos sus tipos y divisiones, y me surge la duda es qué tipo de responsabilidad tendrá el Estado o el consumidor si, llegado el caso con la sentencia, un ejemplo, se empieza a afectar o se empiezan a vulnerar garantías de, digamos, del colectivo de las personas, de los ciudadanos. Como digo en clase, que siga la otra pregunta. Sí. Que siga la otra pregunta. Bueno, no, pero de todas maneras hay que darle una... Bueno, Juan Camilo, de todas maneras, vamos a tratar de responderle. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas Y gracias. confiamos en que siga en la clase del domingo. Es excelente. Bueno, excelente muchísimas programa gracias. Y muchas felicitaciones y muchas gracias por abrir estos espacios. Bueno, muchas gracias, Juan. A ver, Juan, usted, profesor, ¿cómo así que el estudiante viene y lo corcha a esta hora, hombre? Sí, ¿cómo le parece No, un domingo día de grave. descanso a las 10? No, pero bueno, no, cada caso también hay que mirarlo en particular y la responsabilidad tiene esa connotación. Siempre, si el Estado, con su conducta en la aplicación de la justicia, le comete una irregularidad, un daño antijurídico a la persona, nadie está obligado a soportar sobre su espalda el daño que otro le irrogue, y el Estado no puede ser excluido de eso, indudablemente. En este caso, pues no haremos un análisis particular de ninguno, pero obviamente si un fiscal se va en un caso de estos largo con una sentencia de 9 años y se pagó prisión injustamente, etcétera, etcétera, le cabrá la responsabilidad. A ver, caso. pero diferenciemos, Juan, y ustedes, amables oyentes, ayúdenme a diferenciar esto. Es que yo escucho en el lenguaje cotidiano, el Estado tiene que responder. No, a mí me parece que eso en la academia debe reevaluarse. Usted puede demandar al Estado por todo lo que usted considere pertinente. No. Otra cosa es que a usted, el juez respectivo, Reconozca lo condene que al existe Estado y reconozca que el Estado tiene que el pagar. daño antijurídico también, por el eso del es artículo 90. Claro, el del ese es artículo 90, eso es correcto. distinto, porque es que yo veo que la gente habla como si ya fuera un hecho que el Estado va a responder, yo pienso que no. Y recordemos que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido muy variable en ese sentido, porque unas veces, por ejemplo, frente a la Fiscalía y los jueces, dice ya hace recientemente no tiene responsabilidad el Estado. ¿Por qué? Porque la Fiscalía tiene la facultad de investigar, ¿sí? Entonces se concentra únicamente en la privación ilegal de la libertad, por ejemplo. Entonces, en estos casos, con la variación de la jurisprudencia, también habría que analizar cada caso en particular. Y si el fiscal inició una investigación porque una persona fue detenida porque tenía más de 20 gramos de marihuana, como lo contempla el artículo 376, dice más de 20 gramos de marihuana es la dosis personal de esta. El fiscal está cumpliendo con Es su correcto, deber es lo que ha cuando dicho hace el la Consejo de investigación. Él no está cometiendo un daño antijurídico, ni lo está sometiendo a un riesgo excepcional, ni nada de estas situaciones. Simplemente está llevando a cabo la función que le corresponde. Pero mire, yo quiero interpretar la pregunta de Juan Camilo en el siguiente contexto. Yo estoy consumiendo estupefacientes en el parque, pero al parque van niños. Y hablábamos ahora con Alejandra sobre las prevenciones. Al parque van niños, yo estoy en uso de mi libertad, ¿cierto? Libre desarrollo de mi personalidad, pero al fumar marihuana puedo estar afectando a los demás. Primera pregunta. Si estoy afectando a los demás y el fiscal no me priva de la libertad con base en esta sentencia, ¿podría tener el fiscal responsabilidad, el Estado responsabilidad con la afección que me cause? Yo creo que esa es la inquietud de Juan Camilo. Que lo responda entonces la doctora Alejandra. Bueno, pero miren ustedes cómo el tema no es sencillo, No ni es está fácil, pacífico. no, es muy complicado. No es sencillo y cada caso se tendría que analizar Sí, en el contexto respectivo. Lo importante es ir puntualizando lo siguiente. Primero,
La Corte con la sentencia y con la 42617 no está legalizando ni eliminando el consumo de estupefacientes. No está legalizando el consumo de estupefacientes ni está eliminando la dosis personal. No, son dos cosas distintas. La sentencia de la Corte lo que está planteando es un nuevo tema que tengo que decirlo. Yo en mis lides profesionales he venido discutiendo hace mucho tiempo y son los niveles de tolerancia y la cantidad de estupefaciente real, porque la norma dice sustancia con base en. Yo planteo dos cosas: primero, el nivel de tolerancia, y dos, la cantidad. Cuando a un ciudadano lo capturan por el porte de 4 gramos de estupefaciente con base en cocaína, la verdadera cantidad de estupefacientes no es casi ni 1 gramo. ¿Por qué? Pues porque las sustancias se van rebajando precisamente para los traficantes tener su utilidad, ¿no? Usted la compra en el Putumayo a un 98%, ya la vende allí en Bogotá en un 60%, porque usted la rebajó, ¿cierto? Y la mezcló con cualquier cantidad de cosas. Esa sustancia va a llegar al valle al 30% y va a llegar al consumidor al 10-12%. Eso lo he discutido yo. Bueno, me han dado muchas respuestas hasta que me dicen que yo soy loco. Y Madera también. Y claro, pero algunos lo han aceptado y absuelven. Y de eso se trata, porque es que esto no se lo sabe nadie. Sí, yo quisiera... José, yo disiento un poco de ese tema porque precisamente lo que se fija en 1 gramo es la cantidad de consumo personal de cocaína o sus derivados. Sí. Cuando nos referimos a derivados de la cocaína o sustancias que, como lo dice el literal J, de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína, la que no exceda de 1 gramo, citando textualmente esa parte de la norma, allí se refiere incluso a estas sustancias que han sido modificadas, sí, o que contienen una parte, no en su totalidad, sino una porción de la cocaína. Sí, pero en ese sentido, cuando usted, tiene 1 gramo de lo que llaman cocaína, ¿sí?, en la mesa, en realidad tiene 10 miligramos de cocaína y el resto es basura. Tiene 80 miligramos de adobe, o porque tengo entendido que hasta o de polvo de tiza o de talco. Esa es mi discusión. El bazuco, ese es un derivado entonces, de cocaína, 1 gramo de bazuco. Y yo quisiera, no metiéndome en el tema como tal, sino como por dar ilustración en la parte técnica un poquitico, yo quisiera que viéramos esto también, porque, y de pronto la doctora me ayude un poquito más en esto, que de tener conocimiento, pero yo quisiera que tuvieran en cuenta que las sustancias de abuso no es una sola. Hoy estamos hablando de marihuana. De cualquier cantidad. Pero estamos hablando también que existen sustancias que son depresoras, benzodiazepinas, por ejemplo, y quisiera... no quisiera decirlo como que alguien sienta que estoy juzgando o que lo estoy maltratando o algo, sino que nosotros muchas veces de manera inconsciente utilizamos sustancias para conciliar el sueño, para liberarnos de cargas de ansiedad, para liberar, y que los tenemos ahí, que tenemos el amigo, el profesor de la universidad, el compañero, el estudiante. Entonces, que tengamos en cuenta que existen muchas sustancias. Hay unas depresoras del sistema nervioso, hay unas que son estimulantes, hay otras que son alucinógenas, ¿sí?, naturales y sintéticas. Está la marihuana, que es mixta. La marihuana puede producir ansiedad, claro, y puede producir mucha euforia, pero también puede disminuir un poco el sistema nervioso central, puede abrir el apetito, pero también lo puede quitar. Bueno, no sé si la doctora enseguida me ayuda con esa situación. El problema, ¿saben cuál es, Juan? Y en este sentido es, y discúlpeme que no lo deje hablar, el apasionado está aquí presente, pero el problema es ese. Muchas veces le ponemos dosis y cada vez necesitamos más de acuerdo con la sustancia. Está bien la conclusión, esa es una conclusión acertada. Sí, se nos acaba el tiempo. Yo estaba haciendo un resumen de la sentencia,
para tranquilidad de los oyentes. Iba en el segundo punto. La sentencia no está facilitando el microtráfico. 3. Debe ser el ente investigador y acusador, la Fiscalía General de la Nación, la que debía aplicarse en la investigación y el descubrimiento y procesamiento de los microtraficantes, porque efectivamente hoy están proliferando. No puede la sentencia ser argumento número 4 para que aumente el microtráfico, no, porque la Fiscalía tiene los mecanismos para evitarlo. Las fuerzas de policía saben dónde están las ollas, dónde están los jíbaros, todas esas cosas, tiene que aplicarse en eso. Y punto quinto, que es el que más positivo me parece, sigue proyectándose con más fuerza el tratamiento a los adictos como enfermos, y esa parte es muy importante, y ya lo decía la psicóloga, lo decía el médico, son temas muy complejos de entender. Y si a un ciudadano enfermo, adicto, además viene el Estado a perseguirlo como delincuente, piensen ustedes el infierno que le va a tocar vivir a ese ciudadano. Por eso yo resalto la trascendencia de las sentencias, de las últimas sentencias, ¿no? Porque ya vienen varias. Sí. Y que los medios de comunicación interpreten adecuadamente este tipo de cosas, porque no se puede decir a los 4 vientos que es que ya se legalizó el consumo o que ya se está justificando el microtráfico. Yo creo que esa es una visión equivocada. Alejandra, despídase de los oyentes, muchas gracias por su participación y si tiene algo más que agregar en este tema, muchísimas gracias. Bueno, oyentes, muchas gracias por habernos escuchado. Sí, es un tema bastante complejo, pero bueno, aquí están los profesionales para orientarnos como en todas esas dudas que tenemos. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿señor fiscal todavía o señor juez? Aún fiscal. Aún fiscal, bueno, la última expresión de su participación a los oyentes, a ver, algo bien positivo. Hombre, ¿qué le decimos a los oyentes? No, agradecerles por escucharnos. Hacemos un esfuerzo grandísimo para enviar el mensaje correcto a la comunidad, que este no sea visto de manera equivocada. Podemos estar tranquilos, demandar de la fuerza pública que efectivamente controlen y ataquen el microtráfico. No teman, esta sentencia no es una patente de corso para facilitar el microtráfico, en eso estamos de acuerdo, doctor José Abad. Se limita a las situaciones de aquellas personas que padecen una enfermedad y esta es precisamente la adicción al consumo de estupefacientes. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Juan. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación, espero que se repita. Hombre, claro que sí, porque usted para habla más que un perdido encontrado. Sí, señor. Pero habla sabroso. y eso es lo más importante. Bueno, antes de cerrar el programa, una invitación importante. La Universidad Autónoma Latinoamericana invita al primer encuentro de egresados de la Facultad de Derecho el día 29 de abril a las 7 p.m. Grandes sorpresas, orquesta. ¿Ya puedo decir quién es la orquesta? Todavía no. Muy bien. Cena y mucha diversión. Si usted quiere asistir, obligatoriamente debe hacer la respectiva inscripción en el siguiente correo: egresados.derecho@unaula.edu.co. Le repito, obligatoriamente. Si no hace la inscripción en este correo electrónico, no puede ingresar a la fiesta. De modo, amables oyentes, que les repito, fiesta de egresados, día 29 de abril, en el bloque Santa Inés. Inscribirse con tiempo, egresados.derecho@unaula.edu.co. Recuerden que el cupo es limitado, pero perdóneme, señora productora, ¿cómo que limitado? Si somos todos los egresados, y yo voy a ir con mis hijos y con mis nietos y con mis bisnietos, yo voy con todos, que se justifique la fiesta. Bueno, amables oyentes, muchísimas gracias por su atención, por acompañarnos cada domingo en esta clase maravillosa. A todos los compañeros de la mesa, muchas gracias. Muchas gracias. Amables oyentes, hinchas del Medellín y Nacional, quiero el próximo domingo darle una buena noticia a todos nuestros seguidores, que ustedes se portaron civilizadamente, en paz
Y creo que el primer gol es a los 10 minutos. Y es del Nacional. Del poderoso 100.000 pesos. Bueno, recordemos, amables oyentes, que la única obligación que tenemos en este planeta, todos los seres humanos, es pasar sabroso. Ya aprendió Juan. Hasta el próximo domingo. Cuando juega siempre se entrega, vive pensando en su afición. Cuando el poderoso sale a jugar, siento en el alma una emoción. Y hasta parece que se metiera a esa cancha mi corazón. No necesito que estés arriba para quererte glorioso Dios. No necesito que estés arriba para quererte glorioso Dios. Acción pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano.